así lo quiso, Él dispuso traernos a la vida. Estamos aquí porque alguien nos puso, y ese alguien es Dios, es el creador de todas las cosas. Bendiciones, familia. Agradezco a mi Dios la oportunidad que tengo en esta ocasión para dirigirme a ustedes. Agradezco al Ministerio de Ayuda Familiar también el que podamos en este momento llegar hasta sus hogares con el propósito de desarrollar los lazos familiares. La institución más especial, más importante que Dios ha creado es la institución familiar. Se ha dicho con razón que la familia es la base de la sociedad y los matrimonios son la piedra angular sobre la que ella descansa. Quiero comenzar esta intervención en esta oportunidad leyendo un texto de la palabra de Dios. Está en Isaías capítulo 54, versículo 13. Dice así: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Que Dios nos bendiga cada vez que nos acercamos a su santa palabra y estudiamos su santa palabra. Como podemos ver en este texto que acabamos de leer, el Señor se ha comprometido a bendecir nuestros hijos, a traer paz a nuestros hijos y también a darles instrucción a nuestros hijos. Es nuestra tarea crear las condiciones para que nuestros hijos sean enseñados por Dios y así nosotros tendremos paz. Esta temática de hoy se titula 3 requisitos en la crianza de nuestros hijos. Vamos a hablar muy generalmente de algunos aspectos que tienen que ver con la crianza de nuestros hijos. El área familiar toca muchos lugares y la familia debe ser edificada en muchas áreas, pero hoy, en este momento, estaremos enfocados en lo que es la crianza de nuestros hijos, una tarea importante y trascendental, porque con esta tarea nosotros estamos garantizando el futuro de la humanidad, el futuro de nuestra iglesia. Lo que nosotros formemos hoy será lo que tendremos mañana. Y a nosotros, Dios nos ha dado el privilegio de tener estas bellas criaturas, nuestros hijos, y entonces tenemos responsabilidad con ellos para educarlos y formar no solamente el hombre social del mañana, el hombre correcto, sino también formar al cristiano adecuado para el mañana. Así que vamos a estar trabajando y enfocados en esta área, en esta oportunidad. El ser humano es un ser que aprende a través de la enseñanza. Dios nos ha dotado de la habilidad de aprender. De hecho, hay una presuposición psicológica que afirma que el hombre está creado para aprender, para perder lo que aprende y para reaprender. Es una habilidad que tenemos, la habilidad de conocer, de aprender cosas nuevas, también de perder esas cosas quizás que son dañinas y no son buenas, o también, si hay un descuido, perder las cosas buenas que se nos han dado, pero tenemos la posibilidad de nuevo de aprender. Y eso es una cosa alentadora, eso es un factor alentador para todos nosotros, porque nos ayuda a entender que hay una oportunidad, que hay esperanza. Yo creo que eso es lo que están pensando ustedes, hay esperanza, y es por eso que cuando nosotros trabajamos con las almas y especialmente cuando nosotros trabajamos en nuestros hogares con nuestros hijos, lo hacemos bajo el fundamento de la esperanza, convencido de que lo que nosotros estamos inculcando va a tener, esa semilla que estamos sembrando va a tener en algún momento el crecimiento y va a dar el fruto que se espera. Pues el hombre está dotado de la habilidad de aprender. Y es bueno que los padres sepamos eso. Es muy importante que los pastores conozcamos ese punto
y que toda persona que tiene un ministerio, que tiene una responsabilidad en la que tiene que trabajar con niños o que tiene que trabajar con otras personas, sepa que es básico el hecho de que el ser humano aprende, y el ser humano generalmente aprende de lo que observa, de lo que ve. Hay muchas cosas que el ser humano recibe por los sentidos que Dios le ha dotado, y esa información viene a él, sobre todo en nuestros hijos. Nuestros niños aprenden de múltiples maneras, reciben información, y el tipo de información que nosotros le vamos proporcionando a ellos determinará en el tipo de árbol que serán y después el fruto que tendrán. Ahora, no pase por alto esta realidad. El ser humano aprende. Veamos, por ejemplo, qué nos ha enseñado a nosotros la historia, la experiencia. Hace varios años, recuerdo, leí una noticia en un periódico en la que se presentaba la foto de un muchacho peruano, me parece que era, que había sido encontrado en la selva y había sido criado estaba siendo atendido por lobos, vivía entre los lobos. Este muchacho se trajo a la cultura, pero nunca se logró progresar eso que él había recibido en la selva, ese comportamiento como un animal, esa manera. Por más que se trató de ayudarlo, estuvo un tiempo nada más y después murió. No logró sobrepasar esta situación porque parece que fue muy grande el daño que recibió y no logró sobrepasar esta situación. Así que el ser humano aprende. Sé de otro caso, y es el caso de un español que también, cuando pequeño, pero no desde el nacimiento, sino ya de 7 u 8 años, también fue criado un tiempo, creo que fue como 12 años, por lobos, pero este sí logró recuperarse. Así que el ser humano aprende lo que se le enseña. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a nosotros eso y nos llama, nos alerta para que nosotros seamos cuidadosos a la hora de educar a nuestros hijos. Hay una persona, una mujer en la Biblia que es el prototipo de una mujer mala, una mujer desagradable, una mujer que se desprecia, una madre que no es buena madre, y ella se llamó Atalía. Esta mujer, que fue por algún tiempo, por breve tiempo, reina de Judá, que fue esposa de uno de los reyes de Judá, y muerto su esposo, usurpó el reino y vivió un tiempo en ese reino. Ella mató a los hijos de su esposo. Se propuso acabar con la descendencia real de la casa de Judá, que sabemos que era la descendencia de David, y ella se propuso eso. No solamente ella destruyó la descendencia real, quedó una sola persona viva gracias a que alguien lo escondió para que no lo mataran. Ella también fue una mujer idólatra y una mujer que causó mucho daño en Israel. Ahora, cuando nosotros analizamos la historia de ella, vamos a ver que ella era hija de Acab y Jezabel. Jezabel, la princesa de Sidón, como estuvimos viendo, o hemos estado viendo en las clases que damos en la escuela sabática, una mujer malvada en extremo que introduce el culto a Baal en el pueblo de Israel, que persigue a los profetas de Jehová, que da muerte a los profetas de Jehová, una mujer sanguinaria en extremo. Acab, quizás el peor de los reyes del reino del norte, un hombre también igualmente pecador, un hombre idólatra, un hombre manejado por su esposa. Estos fueron los padres de Jezabel, y Jezabel se convirtió en el tipo de persona que era, porque eso fue lo que le enseñaron en casa. Vea hasta dónde llega la influencia de los padres hacia los hijos. Tenemos otro relato en la historia mundial, y ahora no es en el relato bíblico, es el relato acerca de Nerón, un César romano. Sabemos que Nerón fue una persona cruel, está reconocido como uno de los gobernadores romanos más crueles
De hecho, las persecuciones cristianas comenzaron a raíz de Nerón en el 50 y tanto después de Cristo. Nerón empezó a perseguir a los cristianos y ya más o menos históricamente sabemos que producto a que él, para componer unos versos, le prendió fuego a Roma. Para componer estos versos después, viendo lo que había hecho y temiendo la sublevación de la multitud, le echó la culpa a los cristianos. Pero Nerón fue también una persona criado por una madre mala. Él fue hijo de Agripina y Agripina se casó 3 veces. A 2 de sus esposos los envenenó. Uno de sus esposos fue Claudio César, el emperador. Ella envenenó también a Claudio César. Así que fue una mujer mala. Después Nerón también cometió muchos atropellos. Él mató a su maestro, mató a su propia madre y generalmente tuvo una conducta incorrecta y fue un hombre despiadado. La enseñanza del hogar es una enseñanza que influye en el comportamiento de los hijos. Y los padres nunca debemos olvidar la tremenda responsabilidad que tenemos a la hora de criar hijos. Y es por eso que nosotros estamos llamando la atención a que tomemos mucho cuidado a la hora de criar nuestros hijos. Pasemos entonces a los puntos que tenemos en esta conferencia. Son 3 puntos principales. Hemos usado para preparar este material, hemos consultado algunos materiales, algunos libros de enseñanza familiar. Hemos utilizado al señor Jen Dodson, que es un especialista en la consejería familiar. Hemos usado también al mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que ha escrito algunos libros también para desarrollo familiar y consejería familiar. Aunque hemos usado otros materiales y principalmente hemos usado la Biblia, la palabra de Dios, estos han sido los materiales que hemos usado. Y vamos a ver el primer punto de nuestra conferencia, y este es: conozca a su hijo. Si nosotros queremos hacer una buena crianza, queremos tener una buena crianza, es indispensable que nosotros conozcamos a nuestros hijos. Por mucho tiempo, en la psicología, se mantuvo un pensamiento de que las personas, los seres humanos, llegábamos a este mundo como pizarrones en blanco, sobre los cuales después la sociedad, el medio ambiente en el cual la persona se desarrollaba, empezaba a escribir los patrones de conducta de las personas, y las personas adquirían con el paso del tiempo patrones, comportamientos que eran generados por estas influencias. Pero en un estudio que se llevó a cabo y que duró 30 años, se descubrió que este postulado científico no era real y que los niños nacen con rasgos y características heredadas de sus padres, de sus familiares en sentido general. A veces se dice que uno hereda más, no tanto directamente de sus padres como de sus abuelos o tíos, etcétera, etcétera. Así que lo importante es que este estudio de 30 años demostró que los niños no nacen como pizarrones en blanco sobre los cuales la sociedad comienza a escribir. Todo lo contrario, ellos nacen con temperamentos, con rasgos de carácter definido, lo que después la sociedad o el tipo de vida en la cual ellos se desarrollan, pues pueden acentuar estos rasgos de carácter y pueden proporcionar mayor influencia a ellos. Se descubrió que generalmente hay 3 tipos de niños, y esto no quiere decir que sean los únicos, pero generalmente agruparon 3 tipos de niños en este estudio y encontraron que existe el niño de voluntad firme. El señor Jen Dodson ha escrito un libro titulado así, precisamente: Cómo criar un niño de voluntad firme. ¿Cuáles son las características que se dejan ver en un niño de voluntad firme? Ustedes van a estar viendo ahí en la diapositiva que la primera característica es que es un niño que agarra perreta por cualquier cosa. O sea, es un niño que llora, pero que no es un llanto como naturalmente tiene un niño que es normal. Es un llanto que se pasa a lo extralimitado, es un llanto de mal genio,
es un llanto de querer que le den lo que él necesita ya, ahora mismo, y es un llanto, o es un arma, que utiliza el niño de voluntad firme para reclamar, para exigir extremadamente la atención y que le proporcione lo que él está queriendo, lo que él necesita. Dice que agarra perretas por cualquier cosa. También tiene la característica de que estos niños esperan que los alimentos les sean servidos tan pronto como ellos lo quieren. O sea, si son bebés y están siendo alimentados cada 3 horas, pues ellos están a las 3 horas exacta pidiendo su alimento y están esperando que se lo den rápido. Si hay una complicación, si hay cierta demora, allá está la perreta, porque él quiere que sea ahora mismo que se le sirva su alimento, tan pronto como lo necesite, ahora mismo. No hay excusas, no entiende otra situación, él quiere que sea ahora. El niño de voluntad firme generalmente es un niño que cuando es pequeño tiene este comportamiento, pero en la medida en que va creciendo es un niño que generalmente quiere imponer su voluntad. Dice Dodson que es un niño que casi siempre tiene a los padres en jaque mate, o sea, los padres saben que todos los padres saben que debemos tener ciertos y determinados límites. Nuestros hijos deben conocer los límites. Esos límites señalan hasta dónde ellos pueden llegar. Pues dice Dodson que el niño de voluntad firme es un niño que la mayor parte de su tiempo está en la línea de límite y tiene un pie levantado amenazando a su padre de que va a pasar, que va a cruzar la barrera. Dice Dodson, hay de aquellos padres que corren la barrera hacia atrás porque el niño lo está retando constantemente, ya que cuando lo haga así, constantemente van a estar corriendo la barrera y finalmente el niño de voluntad firme va a estar saliéndose con la suya. También el niño de voluntad firme es un niño que tiene intensos cambios de humor. Si no es tan enfermo, si no hay una razón patológica por la cual se justifique un comportamiento de esta naturaleza, y usted que encuentra un niño que debe ser normal como los demás porque no está enfermo, pero se ve en él estas características, es casi seguro que está criando un niño de voluntad firme. El segundo tipo de niño que Dodson describe y que también encontraron los psicólogos, los estudiosos en este estudio de 30 años, fue el niño fácil. Es el contrario del niño de voluntad firme. Es un niño que se relaciona en forma positiva con la gente, mientras que el niño de voluntad firme tiende a relacionarse de manera negativa con las personas. Este niño es un niño que se relaciona de forma positiva con la gente. Se duerme durante todas las noches o primeras noches de vida. Generalmente es un niño, a no ser, ya digo, porque puede ser que algún niño no se duerma bien durante toda la noche, pero hayan otros factores que estén influyendo. Quizás la madre no tiene el suficiente alimento para darle y el niño queda con hambre. Quizás hay algunos cólicos que está sufriendo. Y bueno, eso no puede llevarnos a decir, estamos criando un niño de voluntad firme. Pero si el niño la madre tiene el alimento necesario, y si el niño está sano, no hay razón para que esté con unas perretas constantemente y no deja dormir a sus padres en toda la noche. Así que el niño fácil es un niño que generalmente se duerme casi toda la noche. Es un niño que conversa cuando crece con sus abuelos, le dedica tiempo a sus abuelos. Es un niño que es paciente cuando llega la hora de comida y no es exigente como el otro. Es un niño que cuando ya es un jovencito mantiene organizada y limpia su habitación y hace sus tareas con preocupación, como debe hacerla. Ese es el niño fácil. Y este estudio de 30 años también presentó que hay un tercer tipo de niño al que denominó el niño tímido, y las características de este niño es que reacciona de forma negativa a las situaciones nuevas, como es normal que suceda en las personas que tienen el temperamento de la timidez.
que son tímidos por temperamento, toda situación nueva, toda reacción nueva y extraña para él, lo que hace es que se ponga negativo, que se retraiga, se inhiba en sí mismo, etcétera, etcétera. También tiene la característica de que se adapta con dificultad a lo nuevo y también tiene la característica de cuando están molestos se sienten generalmente frustrados. Son las personas que ven constantemente que no prosperan, que piensan que son los que más mala suerte tienen, etcétera, etcétera. Bien, este punto, hermanos, sencillamente lo que ha hecho y lo que pretende es llamarnos a la atención de que nuestros hijos tienen la razón para comportarse porque hay en ellos rasgos y temperamentos que definen o influyen, es la mejor manera de decirlo, en su conducta. Conocer esto nos ayuda a nosotros los padres para implementar sistemas de educación y ayudar a nuestros hijos si están atravesando o tienen estos tipos de características. Los niños de voluntad firme, pues los padres sabemos que debemos implementar disciplinas serias, correctas, maneras de tratar correcto, declararle bien, eso lo vamos a estar viendo al final de nuestra conferencia, cuáles son los patrones de comportamiento, darle mucho amor, mucha comprensión y reforzar las áreas débiles al punto de que, contrarrestar estas áreas débiles, al punto de que podamos ir eliminando esas áreas débiles y reforzando, como debe ser, es reforzando las áreas fuertes para que ese muchacho empiece a ser una persona normal. El temperamento no es algo que se cambia. El temperamento generalmente es algo con lo que nosotros vivimos y nosotros traemos en nuestra vida y lo llevamos hasta el final. El único que puede cambiar el temperamento de una persona, ya sé que usted lo sabe, es el Espíritu Santo, que sí puede hacer una transformación completa. Recordemos que el Señor Jesús apellidó a los hijos de Zebedeo como hijos del trueno. Parece que era su carácter explosivo que tenía. Juan era uno de estos, pero después el Espíritu Santo obró de tal manera en Juan que se reconoce como el apóstol del amor. O sea, la obra del Espíritu Santo es grande y puede transformar cualquier temperamento. Pero sencillamente los temperamentos son normales y tener temperamentos no es malo. Lo único es que hay que enseñar a las personas a manejar sus temperamentos y a reconocer sus debilidades y fortalecerlas contrarrestarlas y fortalecerlas con las fortalezas que tiene. Así que pasemos al segundo punto de nuestra conferencia. El segundo punto se titula Desarrolle a su hijo. Veamos ahora algunos conceptos errados, porque en ocasiones los padres mismos no influimos de la mejor manera para desarrollar a nuestros hijos en todas las áreas. Y a veces tenemos conceptos errados que son los que influyen para que nuestros hijos no se desarrollen adecuadamente. ¿Cuáles son estos conceptos? Influyen mucho en nosotros y estos conceptos nos llevan a impedir que nuestros hijos toquen o sencillamente aprendan cosas que nosotros creemos deben aprenderlas en una edad mayor o hacemos muchas cosas, a veces los padres por desconocimiento, que impiden el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. Y a veces, en ocasiones, sucede que lo estamos haciendo mal. Por eso es que nosotros vamos a ver algunas cosas en este punto que nos ayudarán a desarrollar a nuestros hijos en su crecimiento, de manera tal que podamos favorecer en ellos personas que puedan servir a Dios, a la iglesia y a la sociedad de la mejor manera. Considere por eso cada logro alcanzado en áreas del desarrollo infantil. Estimule cada logro que su hijo vaya alcanzando, por pequeño que sea. Estimule cada uno de esos logros y que su hijo vea que usted está reconociendo estos logros y lo está estimulando. Se ha comprobado que hoy en día los bebés pueden aprender cosas, pueden aprender muchas cosas, pueden aprender a leer, pueden efectuar cálculos matemáticos y pueden manejar datos incluso enciclopédicos. Por ejemplo,
Michael Henry, el joven con más títulos universitarios del mundo, con 10 meses de edad ya sabía leer. Kim Un-jong fue todo un genio en Corea. Con tan solo 1 año ya era capaz de realizar conversaciones fluidas y con 3 años podía leer tanto coreano como japonés, alemán e inglés. Y con 4 conseguía resolver cálculos integrales y diferenciales. Así que se ha comprobado que los niños pequeños pueden aprender muchas cosas. Nosotros, algunos de nosotros, crecimos con esos tabúes. Nuestros padres no veían una amenaza que nosotros aprendiéramos antes del tiempo y pensaban que nos estaban haciendo daño si nosotros aprendíamos antes del tiempo e impedían el desarrollo y la proporción de conocimiento que nos ayudara a crecer. Pero hoy en día no debe ser así. Debemos enseñar a nuestros hijos todo lo que se pueda, siempre y cuando no le estemos perjudicando y hagamos una enseñanza balanceada entre educación, juego y todo lo que un niño necesita para crecer sano. El niño pequeño puede manejar con destreza y habilidad una computadora. Posiblemente el niño más famoso de la historia fue Mozart. Mozart ya era capaz de tocar el clavicordio con tan solo 4 años. A la edad de 6 años sabía componer, lo que le llevó a realizar su primera sinfonía a los 8 años y su primera ópera a los 12. Así que podemos educar a nuestros hijos. Ese es el propósito que nosotros tenemos con esta conferencia, es ayudar a desarrollar nuestros hijos en todas las áreas de manera que ellos puedan ser niños que sirvan principalmente y primero a Dios, después a la iglesia en la cual vivimos y a la sociedad en la cual estamos. Es nuestra tarea educar a nuestros hijos y desarrollar en ellos alto potencial. El que ha escrito mucho sobre esto es el señor, el mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y escribió un libro titulado Dirigentes del Mundo Futuro, que yo les aconsejo que lean, y va a ver cómo presenta todo un programa de desarrollo infantil que va a ayudarle mucho. También tome en cuenta lo siguiente a la hora de desarrollar a su hijo. Todos los niños sanos poseen un alto nivel de potencial, pero solamente algunos padres explotan ese nivel y algunos maestros solo lo explotan. Todos poseen alto potencial. Se ha descubierto que un niño de 3 años de edad, 3 años nada más, aprende y madura más rápido en 1 mes que lo hace un adulto de 40 años en todo 1 año. O sea que los niños aprenden muy rápido. Ustedes quizás han escuchado ese proverbio de que ellos son como esponjas, todo lo absorben, lo recogen rápido y aprenden rápido. Ahora, hay algunas reglas que son importantes que nosotros las tengamos en cuenta para desarrollar alto potencial en nuestros hijos. La primera, enseña a los niños a razonar, que ellos puedan utilizar su razón y utilice adivinanza, utilice también rompecabezas o juegos didácticos que los ayude a razonar. También suba al nivel superior el nivel de exigencia, siempre y cuando se haga combinada, y también, ya les digo, le proporciona a su hijo la oportunidad de jugar, de desarrollarse sano, pero también proporcione a su hijo información y demanda de él que le dé mayor atención a las cosas y premie cada esfuerzo. No es un nivel de exigencia ciego, sino un nivel de negocio con el niño, de manera tal que hay un estímulo si él se desarrolla en ciertas determinadas áreas. También dice aquí, suba al límite superior el número de disciplinas enseñadas, todo lo que le pueda proporcionar, también eso es bueno. Ahora pasemos entonces, para ya concluir, al último punto de nuestra conferencia, y este es: eduque a su hijo. Uno de los problemas grandes que estamos enfrentando en este momento es el problema de la educación infantil. Y parece
que no todos están de acuerdo en cuál es la mejor educación que se deben dar a nuestros hijos. Y es por eso que nosotros debemos dedicarle un tiempecito a este asunto de la educación de nuestros hijos, porque es lamentable que algunos padres, por desconocimiento, lleven un sistema de educación al extremo tan rígido de que golpean a su hijo por cualquier cosa, de que exigen a su hijo más de lo que ellos pueden dar, de que utilizan una disciplina férrea, muy férrea en el hogar, y eso, lejos de desarrollar o ayudar a nuestros hijos, lo que hace es que los atrasa, no les permite el progreso necesario. Así que estaremos hablando de un tipo de educación o principios de educación que sean saludables para nuestros hijos. Vamos a ver nada más que 4 principios en la educación de nuestros hijos. Y el primero, y eso es elemental, es la ley del ejemplo. Porque ¿cómo es que yo voy a estar exigiéndole a mi hijo algo que yo no soy capaz de hacer? Recuerdo en un pastorado en el cual vivíamos, recuerdo que había una vecina en ese lugar donde nosotros estábamos y donde había muchos hermanos, había una vecina que maltrataba a su hijo y en una oportunidad lo estaba maltratando fuerte, le estaba dando golpes y le decía: te he dicho un montón de veces que no digas malas palabras. Pero mientras le daba y le repetía eso, ella estaba diciendo las malas palabras. O sea, ¿cómo voy a estar pidiéndole a mi hijo algo que yo no soy capaz de dar? Así que la ley del ejemplo es una ley inviolable y nuestros hijos aprenden de nuestro comportamiento. Cómo nosotros somos en casa, cómo tratamos a nuestra pareja, cómo nos comportamos en el hogar en sentido general. Ellos están recibiendo esa información y esos estilos de comportamiento estarán influyendo después en ellos para que ellos se comporten de manera parecida. Por eso es que existe el proverbio: o tal el hijo, o tal la hija, así la madre. O tal la madre, perdón, o tal el padre, así el hijo, o así la hija. Bien, así que recordemos la importancia de la ley del ejemplo. Número 2, tenga muy en cuenta, y eso es un factor indispensable, que el amor debe primar en la educación. Los hijos deben saber que sus padres lo aman de verdad. No pueden tener dudas en cuanto a su amor hacia ellos. Eso es indispensable. Los hijos deben estar convencidos del amor de sus padres. Así que esta es una ley inviolable, la ley del amor, una ley universal, una ley de Dios que nosotros debemos tener muy presente en la educación de nuestros hijos, y que el amor sea el móvil en nuestras acciones a la hora de disciplinar, a la hora de desarrollar a nuestros hijos, y en cualquier cosa que hagamos con ellos, ese sea la norma de vida, el amor. La tercera ley es las normas disciplinarias, y es aplicar la disciplina correctamente. ¿Por qué es importante que entendamos que debe ser correctamente? Porque cuando nosotros caemos en extremos, perjudicamos el proceso disciplinario. Hay 6 principios a la hora de disciplinar. El primero es: establezca los límites para después hacerlos cumplir. Usted no puede hacer cumplir a un hijo algo que él no sabe. Usted no puede hacerle demandas a su hijo sobre cosas que él no sabe. Establezca límites claros que su hijo conozca para después hacerlo cumplir. Segundo, cuando su hijo lo desafía voluntariamente, entonces responda de manera confiada y decisiva. Y usted estará viendo ahí ahora una ilustración acerca de la escena de confrontación y los extremos en la escena de confrontación. Veamos una escena de confrontación. Lo que va siguiendo a la escena de confrontación son las perretas. O sea, el niño llora, tiene una perreta, porque hay una escena de confrontación. De esas perretas, entonces, suceden 2 cosas cuando no aplicamos la disciplina correctamente: cuando somos al extremo de exigentes o al extremo de flexibles. Aquí puede quedar que el padre está doblegado, porque es un padre flexible, deja que finalmente su hijo haga lo que quiera porque tiene perreta. O está el otro extremo que también es dañino, y es el padre maltratador, que castiga, que golpea a su hijo, que le pone una disciplina férrea
Y estas cosas, estos dos extremos son malos. Hay que lograr un equilibrio. Cuando el niño responde de esa manera en una escena de confrontación, hay que lograr un equilibrio correcto para darle una buena educación a nuestros hijos y no llegar a estos extremos. Después, entonces, lo que ocurre cuando hay dos extremos, como este padre doblegado, entonces lo que pasa es que el niño tiene su autoestima inflada porque el padre ha sido doblegado y él ha obtenido lo que quiso y ya sabe cómo obtenerlo para la próxima ocasión, que es a través de la perreta, o la autoestima disminuida cuando el padre es maltratador y daña a su hijo y aplica una disciplina extralimitada, entonces el hijo cae en esa posición de la autoestima disminuida. Si queremos que nuestro hijo tenga una autoestima correcta, no sea inflada, pero sea correcta, entonces debemos prestar atención a las escenas de confrontación y ver cómo manejamos las escenas de confrontación. Ahora bien, aquí hay 6 principios a la hora de disciplinar, ya hemos visto 2. El tercero, distinga entre el desafío voluntario y la irresponsabilidad infantil, porque quizás es un niño y puede haberse equivocado y se le puede haber olvidado y usted quizás como adulto no comprende eso y está exigiendo demasiado de su hijo y lo está perjudicando, de esa manera no lo logrará. Después restaure al final de la disciplina la confianza de su hijo e instrúyele en cuanto cuando haya terminado, en cuanto a lo que ha sucedido y cómo evitarlo después. Restaure la confianza de su hijo. Usted sigue siendo su padre, usted no es sencillamente el maltratador, no es la persona que está únicamente con en la mano, el azote en la mano para que la disciplina se haga a través del azote, tampoco en el otro extremo es bueno. Sencillamente restaure a su hijo después de la disciplina y confírmele en el amor, así lo vamos a estar viendo, al final lo dice en estos principios. Trabaje por lograr la autoestima en su hijo. Recuerdo en una de estas escenas que leí acerca de esta enseñanza, que un padre había mandado a su hijo a buscar limones y estaba en una reunión familiar con otros amigos de él. Su hijo se demoró un tiempo buscando los limones y regresó, y cuando regresó su padre le habló ásperamente delante de sus otros amigos que estaba allí y le dijo que él era incapaz de hacer bien los trabajos, etcétera, etcétera, y lo mandó de nuevo a buscar los limones como él quería. Ahora el niño fue más lento, se demoró mucho más a regresar, o sea que él estaba perjudicado, se había perjudicado su autoestima, había pasado pena. Y permita que el amor sea la guía en todas las cosas. Así que la última ley que tenemos para presentar en este punto, porque son 4 principios importantes a la hora de educar a nuestros hijos, es la ley del desarrollo espiritual. O sea, inculquemos a nuestros hijos el temor de Dios, leámosle la Biblia, enseñémosle la palabra de Dios desde pequeño, enseñémosles a orar, enseñémosles a ver las cosas espirituales como importantes. Todas estas cosas van desarrollando a nuestros hijos hasta que finalmente se convierten en hombres y mujeres de los cuales nos sentimos complacidos. Y qué bueno saber que después Dios nos dé una palmadita en los hombros y nos diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Y creo si de algo vamos o debiéramos sentir orgullo de recibir de Dios buenas palabras y buen reconocimiento, debe ser de que nosotros educamos a nuestros hijos correctamente, formamos a nuestros hijos como debían ser. Yo creo que no hay una cosa que satisfaga más al corazón de una persona en el cumplimiento del deber que saber que como padre formó bien su generación, y eso es agradable a Dios y es una satisfacción propia. Bien, hermanos, gracias por el tiempo que nos han dispensado y esperamos que estos 3 requisitos en la crianza de nuestros hijos, o sea, conocer a nuestros hijos, desarrollar a nuestros hijos y educar correctamente a nuestros hijos, sean buenos y especiales para que podamos hacer
el trabajo o nos ayude a hacer el trabajo de educar a nuestros hijos. Que Dios les bendiga. Amén.